Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputado. Honorable Cámara de Diputados, maestro Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público. Como usted ha dicho aquí en esta tribuna, hay muchos datos. Todos parecemos tener diferentes datos. Yo trataré de exponer lo que creemos nosotros con seriedad y reconociéndole su solvencia en esta presentación. Hablando de economía, para nosotros las cosas no están bien. Del 2% pronosticado, cero crecimiento para el 19, según los pronósticos. Y para el 20 y todo el sexenio, según las evaluaciones serias, incluso los datos oficiales del gobierno, no llegaremos ni al 2%, muy lejos de la apuesta original del 6% y ya ni siquiera del 4%, con una tendencia de irnos hasta el 1% de crecimiento en el sexenio. Hoy mismo, señor secretario, el Banco de México declaró oficialmente hace unas horas que el entorno actual sigue presentando importantes riesgos que pudieran afectar las condiciones macro, su capacidad de crecimiento y el proceso de formación de precios de la economía. Cierro comillas de lo declarado por el banco. Nosotros decimos primero que la gente lo que necesita es un empleo para trabajar por un salario digno. Y es el sector privado quien genera la riqueza, no el gobierno, aunque el gobierno puede ayudar muchísimo. El crecimiento implica inversiones y nuevas empresas de todo tamaño para generar empleos. Con empleo las familias tienen un ingreso y con ese salario sostienen su consumo, lo cual fortalece el mercado interno y ese es el círculo virtuoso que buscamos. Segundo, en este primer año de gobierno se ha generado una sensación de incertidumbre hacia la inversión. No se han generado fuentes de empleo, al contrario, hemos perdido miles en un año. Los datos son claros. Al respecto, acaba de declarar también hace unas horas el Banco de México que se deben impulsar medidas que propicien un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, mayor productividad y sostenibilidad de las finanzas públicas. Cierro comillas, lo declara el Banco de México hace unas horas. Las cifras alarmantes de asesinatos y el extendido cobro de piso en todas partes a los ciudadanos y pequeños comercios provocan mucho miedo para invertir. El otro reto es la pobreza. Según la Coneval, hoy en día el 42% de la población vive en condición de pobreza, es decir, 4 de cada 10 mexicanos. La realidad es que la economía de México está pasando por momentos complicados porque parece estancada y hasta recesiva. Creemos que este gobierno, señor secretario, debe de acelerar incentivos para la inversión, ya que la disminución del proyecto del gasto del 2020 llega a menos 6% el gasto de inversión pública en infraestructura. Así, se están dejando solo a los particulares las expectativas de crecimiento. El actual gobierno no ha generado riqueza. Nosotros creemos que vive de lo que dejaron los gobiernos antecesores. En materia de deuda pública nos preocupa su potencial crecimiento por dos razones, señor secretario. Uno, la tendencia de una recaudación magra y quizá a la baja a pesar de la draconiana casi persecutoria próxima reforma fiscal. Y dos, el muy dudoso crecimiento petrolero con un plan de negocios de Pemex generalmente criticado. Ya lo dijo también el Banco de México hoy mismo, que se tiene que atender el deterioro de la calificación crediticia soberana y la de petróleos mexicanos. Con estos dos factores sin duda podríamos llegar a un endeudamiento de hasta un 50% del Producto Interno Bruto al final del sexenio, según algunos números nuestros. Nosotros calculamos inclusive que en el 2020 el déficit podría ser de hasta 5%, o sea, más de 500,000 millones y sin crecimiento. Hay otro factor que intranquiliza y que usted lo conoce perfectamente bien, el inevitable gasto en las pensiones que puede llegar a los 965,000 millones. Por lo anterior, señor secretario, cuando usted asumió su cargo, anunció enfáticamente acabar con el subejercicio del gasto e implementó una medida de gasto que
parecía, y para que nosotros fue contracíclica, de casi 500,000 millones. La primera pregunta es, ¿cuáles son los resultados en ambas medidas, en su ejercicio y en esa medida contracíclica? Y de ser necesario, como lo he dicho hace un momento, si tiene usted en su visión otras medidas contracíclicas para reactivar la inversión y el empleo antes del paquete del 2021. Segundo, ¿qué medidas cautelares tiene en su visión para que la deuda pública no llegue a referentes peligrosos como las cantidades Diputado, que he mencionado? vaya concluyendo, por favor. Como yo presumo que puede ser. Y por último, hay grandes ganadores en el presupuesto, como son las pensiones, los programas del presidente y las preestatales. ¿Cómo se mitigará la reducción del gasto en el campo, la salud, la inversión en la infraestructura, siempre a la baja desde 2015, y la mismísima seguridad pública? Diputado, ¿puede ir concluyendo, por favor? Señor secretario, le agradezco mucho su atención, solamente pidiéndole qué tiene en mente en mediano y largo plazo para enfrentar la siempre presionante gasto de las pensiones públicas. ¿Promoverá una profunda reforma al sistema pensionario? Muchas gracias, señor secretario, por la atención. Gracias, diputado Isabel Trejo Reyes. Hizo muchas preguntas, voy a tratar de responderlas todas. En primer lugar, hizo un planteamiento con relación al crecimiento del país y nuevamente, como hice referencia yo en alguna intervención pasada, tenemos que hacer una distinción entre lo que es la tasa de crecimiento promedio de la economía y lo que es un comportamiento cíclico. De hecho, en una de sus últimas preguntas hizo referencia a si estábamos pensando en alguna otra elemento de política contracíclica para el presupuesto 2021. Yo le diría que sí, de una vez se lo puedo ir adelantando. Como señalé en mi intervención anterior, nosotros queremos plantear la creación de un programa contracíclico de manera muy explícita. Hizo una pregunta sobre… primero hizo una aseveración que iba ligada a una pregunta donde decía que para que el país crezca se necesita la inversión del sector privado. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. De hecho, lo que yo señalé hace alguna hora más o menos era que el total de la inversión en el país es del 23% del PIB. De ese 23% del PIB, solamente 2.9% de la inversión viene del sector público. Es decir, el restante, alrededor del 20% del PIB es inversión del sector privado nacional y del sector privado extranjero. La inversión pública nacional y extranjera son cruciales. De hecho, el monto específico es, el sector privado en su conjunto invierte 6.7 veces lo que invierte el sector privado. Por eso, como usted correctamente dice, para que nosotros crezcamos, tenemos que generar las condiciones para que el sector privado se sienta cómodo para poder invertir. Déjeme ahora decir cuáles son esas condiciones, en nuestra opinión, porque son a las que usted hizo referencia. Una muy importante es que tengamos un sector financiero más dinámico. Nuestro sector financiero se parece más a los sectores financieros de Centroamérica que a los sectores financieros de los que son nuestros pares naturales, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil. De hecho, nosotros tenemos 145 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Chile tiene alrededor de 220 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, pero Chile tiene una población de 18 millones de habitantes. Así es que si nosotros corregimos por inflación, hay un múltiplo como de 8 o 9 veces más empresas que hay. Todas esas son las cosas que nosotros tenemos que asegurarnos que sí. ¿Qué es lo que necesita el sector privado? Necesita un marco macroeconómico estable, necesitamos, y eso es algo de lo que nosotros estamos trabajando, en asegurarnos que la banca de desarrollo está operando de manera correcta en todo el sector privado. Le doy 2 ejemplos recientes de lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, a través de Nafinsa estamos dando créditos a aquellos, no nada más que tienen ya facturas por cobrar, sino aquellos que tienen contratos con el gobierno, tal forma que les adelantamos el capital de trabajo, pero al mismo tiempo nosotros controlamos la fuente de repago, porque sabemos cuándo se le va a pagar el contrato del gobierno. Otro ejemplo es el ejemplo de lo que hicimos con Fonacot. Uno de los primeros síntomas de que una economía se está desacelerando, o cuando una economía está desacelerando, hay 2 síntomas. Una caída del sector de la construcción y una caída del consumo de bienes duraderos.
Para atacar este segundo problema es que estamos implementando alrededor de 1.2 millones de créditos a través del Fonacot. Déjeme, como solamente tengo 1.20 minutos, tratar de irme súper rápido. ¿Qué otros temas, además del fortalecimiento del sector financiero, nosotros creemos que tienen que ser muy importantes? Uno es el Estado de Derecho. Por eso algunas de las medidas que tienen que ver con pagar los impuestos van orientados allá. Pero déjeme decirle cuál es uno de los más importantes y me parece que es significativo que yo lo pueda mencionar en esta Cámara, en esta legislatura donde hay paridad. Uno de los principales problemas que tiene México para crecer es que solamente el 54% de las mujeres que están en edad de trabajar está en la población económicamente activa. Esta cifra sitúa a México entre Honduras, estamos un poco arriba de ellos, y abajo de El Salvador. Seguramente hay temas culturales, pero no creo que México es un país machista, pero no sé si es más machista que Bolivia, que Ecuador, que Brasil, que Argentina, que Chile, que son países que tienen cifras de participación de las mujeres muchísimo más altas que México, y en ese sentido es algo en lo que nosotros tenemos que seguir trabajando. Finalmente, querría hacer en 15 segundos, una referencia a la parte de la deuda. Hay dos formas en las que se controla la deuda. Una, cuando se le deja que sea solamente el crecimiento en función de la brecha de los ingresos, que es como ocurre en muchos países de América Latina, y otra como se hace en México y como se hace en Chile, por cierto, donde primero se fija cuál es el techo de endeudamiento, después se fija cuáles son los ingresos y es hasta un tercer momento que se aprueba el presupuesto de egresos. Por eso, la ley de ingresos se aprueba antes del presupuesto de egresos de la Federación. Eso que parece algo muy sencillo y a lo que estamos acostumbrados los mexicanos, Secretario, es le una muy rogaría buena ir política y es la concluyendo, por excepción favor. con relación a países en América Latina. Muchas gracias.